Para que los que sigan a conexión por Twitter, pueden meterse un momentito y retuitear el vínculo de Periscope, que en algunos momentos va a estar, ya está, para que su lista de amigos nos pueda ver en vivo a través del ciberespacio. Conexión está cambiando, te comento. ¿Viste? Qué bueno estar acá. El fin de semana pasado no estuvimos. Estábamos echando una canita al aire en familia a disfrutar un poquito de la playa, brisa y mar de nuestro país. Después de rato de no hacer mucha cosa. Así que por eso nos pagamos el fin de semana pasado unas micro vacaciones. Pero aquí estamos de vuelta. Qué bueno estar acá nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta tarde ya. Vamos a continuar con la serie de Romanos que hemos estado hablando desde hace ya 3 semanas. Esta sería la 4ª semana. Y quiero invitarlos a que nos vayamos al capítulo, al capítulo 6 de Romanos. Versículos 22 y 23, aunque vamos a estar viendo todo el capítulo, así que ténganlo ahí siempre a mano, ¿no? ¿Ok? El regalo de la vida eterna. Oramos primero, ¿sí? Señor, gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos, de congregarnos una vez más en tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por estar en medio nuestro, Señor. Ahora rogamos que tú, Señor, toques nuestros corazones, transformes nuestras vidas una vez más y nos ayudes hoy, Señor, a salir un poquito más cerca de esa estatura del varón perfecto, la cual tú nos has llamado a alcanzar, Señor, hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el regalo de la vida eterna. Hay 2 versículos al final del capítulo 6, vámonos al 22 y al 23, en los cuales nos vamos a enfocar mucho en el día de hoy, pero como dije, vamos a estar trabajando en el capítulo 6 entero, que es un capítulo que nada más llega hasta el 23, es un capítulo relativamente corto. Leemos, dice Romanos 6, 22 y 23, pero ahora que han sido liberados, estoy leyendo en una versión internacional, ¿ok? Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Definitivamente que el regalo de la vida eterna es el producto de la gracia de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada, es un regalo inmerecido. Tú y yo no nos podemos jactar de que porque tenemos el regalo de la salvación, de la vida eterna, fue porque nosotros somos más altos, o más guapos, o más feos, o más bonitos, o porque soy panameño, si lo tengo. No, o sea, nadie se puede jactar de eso. Simplemente es la gracia de Dios. Hay gente que piensa que nosotros comenzamos a vivir ese regalo de la vida eterna desde ya. Una vez que en tu corazón, y me gusta hacer estos paréntesis para aclarar o para darle material para que usted investigue, una vez que tú aceptas a tu corazón al Señor, ya tú estás comenzando a vivir la vida eterna. O sea, estás practicando desde ahora para lo que sigue. ¿Por qué? Por ese versículo. Bueno, perdón, por este versículo. Porque Juan dice, en su primera carta, dice, le escribo a ustedes estas cosas, les escribo a estas cosas a ustedes porque creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna desde ya. Sin embargo, hay otras personas que creen, como dice Pablo en el capítulo 6 que acabamos de leer, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras el regalo de Dios es vida eterna, pero vida eterna condicionada, porque dice que tú tienes que hacer algunas cosas, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. De una manera u otra, usted investiga, yo soy de los que creo que desde ya yo estoy disfrutando del beneficio de la vida eterna. Yo soy de los que creo así. Pero en realidad, le guste o no le guste a usted, o le guste o no le gusta al resto de los seres humanos de la faz de esta tierra, todos ya estamos viviendo, bajo mi concepto, la vida eterna. Porque ya sea que nos vayamos al cielo o nos vayamos a otro lado, igual vamos a pasar la eternidad allá o allá. Entonces, para mi concepto ya estamos viviendo una vida eterna, que la empezaste acá como una primera etapa,
Pero en la segunda etapa, cuando Dios diga, bueno, hasta aquí llegamos, vas a vivirla o en el cielo o en el otro lado. Así que, por ende, creo que seguimos siendo eternos en cierta forma. La vida eterna la escogemos desde ahora. La vida eterna la comienzas a vivir desde ahora. Sin embargo, esta vida tiene condiciones. Está claro que en la Biblia Dios establece ciertas condiciones para recibir la salvación. Algunas de esas condiciones facilitan la salvación y otras cosas o otras condiciones te alejan de ese regalo de la vida eterna. Es como quien te dice a Gonzalo o a cualquiera aquí, le dice, ¿sabes qué? Gonzalo, te dice un familiar allá en Venezuela, oye, te voy a mandar un cheque de $100, pero tienes que mandarme a mí un sobre con tus datos ya, con la, ¿cómo le llaman? La dirección puesta y ya con las, ¿cómo se llama? Estampillas, con los sellos y con todos los timbres que debes pagar. Ahí está, mándamelo. Y yo te mando el cheque de $100. Hey, tú vas a recibir un regalo de $100, pero tiene condiciones. Asimismo, la vida eterna tiene sus condiciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. ¿Sí? La número 1, morir al pecado. Créanme que ayer aún cuando estaba terminando esto, yo estaba diciendo, bueno, este punto lo tengo que quitar. De veras, uno se pone a evaluar y yo sé que a los que les ha tocado enseñar en cualquier lado, de repente tú tienes una idea así de presentar y después en la última hora vas recortando. Yo decía, este lo voy a quitar, ¿sabes? Este punto lo voy a quitar. Porque decía, y eso es como obvio. Como cristianos debemos morir al pecado. Pero después, ¿sabes qué? Pablo arranca el capítulo con el cual termina hablando del regalo de la salvación y la paga por servir al pecado, comienza hablando de eso, de morir al pecado. Entonces, bueno, acá, si Pablo lo está hablando, es porque es importante hablar de esto, es importante mencionarlo. Pablo dice en 6:1-2, los dos primeros versículos de este capítulo, ¿qué concluiremos? ¿Lo tengo ahí? Sí. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, es una pregunta retórica. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pablo se hace esa pregunta es como, duh. Así yo lo veo. De ninguna manera, dice él, y lo dice con signos de admiración. Acuérdense, cuando leamos la Biblia, fijémonos en todo lo que la Biblia nos está diciendo. Los signos de admiración no están de adorno allí. Él lo dice recalcando, ¿sabes qué? De ninguna manera vamos a persistir en el pecado. No, por supuesto que no. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Él le dice a los romanos, o sea, Dios ya hizo un sacrificio que tiene sus condiciones para tú recibirlo. Uno, debes morir al pecado. ¿Cómo se te ocurre a ti volver al pasado? Aquel que muere al pecado ya no debe vivir así. ¿Y sabes qué? Tú y yo hemos muerto al pecado. Cuando Cristo crucificado vence la muerte y tú aceptas a Cristo, dice que tú fuiste crucificado con Él y tú mueres al pecado. Tú mueres al pecado. Entonces nos cuesta tanto eso y ya nos dieron como el pase libre para estar libre de eso, porque dice que Él mató el pecado que hay en ti, porque está muerto. Y nosotros pareciera que nos encanta revivirlo. Le hacemos resucitación cardiopulmonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Eso es lo que pasa cuando no ve mucha televisión. Eso es lo que pasa. Y yo no veo mucha televisión, la verdad. ¿Sabes qué? Agarramos el pecado y le aplicamos un resucitamiento cardiopulmonar. Y vuelve y lo levantamos de nuevo. Cuando Pablo dice, ¿sabes qué? Muere de una vez por todo eso. Muere de una vez, ya ha muerto, no lo levantes otra vez. ¿Qué estás haciendo? Por supuesto que lo dice, de ninguna manera. Y no solamente dice eso, dice un par de versículos después, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O sea, no solamente está muerto y como muerto no tiene poder sobre tu vida. Y nosotros, dale, como si nos estuviera coqueteando.
De modo que ya no siguiéramos, siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Tú muriste con Cristo, yo morí con Cristo y quedamos libres del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tú eres justo, ya ese muerto no tiene ninguna relación contigo. Aléjate de él, alejémonos de él. No busquemos resucitarlo. Me recuerda esto mucho a hace muchos años atrás, de chiquito. Tenía una perrita con mis hermanos, se llamaba Susi. Blanca, así tipo como vaca, ¿no? Con manchas, chocolates, manchas. Y la bañabas. Yo creo que todos los que han tenido perro puede que le haya pasado eso, ¿no? Tú bañabas a la Susi y si tú no la amarrabas, es muy probable que se iba a revolcar a donde estaba todo asquerosa. ¿Y sabes qué? Perdóneme por lo que le voy a decir, amigo. Perdóneme por lo que le voy a decir. Pero muchas veces tú y yo actuamos como Susi. Muchas veces no razonamos y actuamos simplemente por el instinto, como actúan los animales. Y perdóneme, no estoy diciendo que ninguno aquí es animal. Porque si él lo dijera, yo soy el primero. Yo soy el primero. Así. O sea, el Señor nos agarra y nos limpia. Yo me acuerdo que limpiamos a Susi y el veterinario sí, que no sé qué, que el oído, que quítale esto, que quítale lo otro, que mira, que esto. Y una perra blanca con algunas manchas de chocolate y vuelve ahí, ¡rum! A revolcarse. Y dice, yo dije, ¿será que es que le gusta el baño? Porque eso sí, cuando la bañabas tú la rascabas aquí por el lomo hasta que se... la patita de que... Entonces, ¿sabes qué? Parece que reaccionamos así. Nos encantan, se nos agarra, nos limpia, nos hace ese spa en la espalda y no sé qué, y vuelve y revolcamos en el puerco, en la porquería. No podemos ser así. No podemos ser instintivos, eso. Debemos ser racionales y pensar de que Cristo hizo un sacrificio por nosotros y debemos morir al pecado. Número 2. El bautismo. Quería preguntar que quiénes no se han bautizado aquí, porque debemos hacer bautismo aquí. En lo que tenemos acá, creo que nada más lo hemos hecho una vez. ¿Sabes? El bautismo es importante, es una práctica cristiana que el Señor nos dejó. El mismo Cristo lo hizo. Y los pasamos por alto. Los pasamos por alto. Pero tiene un simbolismo y un poder tan grande, espiritualmente hablando, que muchas veces lo obviamos. Y Pablo habla de eso allí. ¿Qué significa cuando tú te bautizas en el agua? Dice que tú mueres, tu naturaleza vieja muere con Cristo. La diferencia es que Cristo sí resucitó y tu naturaleza vieja no resucita. ¿Qué más hace? Resucitan con Cristo para convertirse en una nueva criatura. El simbolismo de salir del agua significa que tú resucitas de nuevo y allá abajo en el agua se queda la porquería. Tú y yo lo hacemos. Número 3. Son incorporados a su vida nueva, una nueva vida con una comunidad. Es un simbolismo que dice, ¿sabes qué? Yo renuncio a esto, yo decido resucitar con Cristo y dejar la porquería de abajo en el agua, y eso me hace parte de una comunidad. Y Pablo habla de eso en Romanos, capítulo 6, precisamente, del 1 al 11 habla de eso. Y dice en el 3:4, ¿acaso no saben que ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también llevemos una vida nueva. El bautismo es importante realizarlo, porque sabes que para mí es un mensaje claro a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo decido hacer públicamente, no solamente en mi corazón, darte la apertura, darte el trono, sino que públicamente yo decido renunciar y morir al pecado. Si no nos hemos bautizado, te animo a que lo hagamos. Hace millones de años yo lo hice. ¿Sabes qué? No es un acto que nos garantiza la entrada al cielo.
O sea, si tú no te bautizas, ahora no quiere decir que no vas a recibir el regalo de la salvación. Eso no es cierto. Es bueno hacerlo porque le mando un mensaje claro a Dios, que a mí me interesa darle a conocer a todo el mundo que yo morí a lo viejo. Ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerdan de los dos ladrones que estaban crucificados con Cristo, verdad? Que uno le dice, ¿sabes qué? Pero bájate y bájanos a nosotros y vamos para adelante. No. Y el otro le dice, ¿sabes qué? No lo molestes. No lo molestes. Y le dice, ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús no le dijo, espérate, tengo que bautizarte primero para después verte en el reino. No, le dijo, ¿sabes qué? Ahorita conmigo vas a estar en el reino. Eso me da a entender a mí que el bautismo no es un checklist para entrar al cielo. Primero porque acuérdense que la salvación es por gracia, no por cosas que tú y yo hagamos. Sin embargo, bautizarse es importante. Porque es un simbolismo que le dice a Dios, ¿sabes qué? A mí me interesa hacer esto. A mí me interesa morir al viejo hombre. Y es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Y debe ser una parte inmediata de nuestra aceptación del regalo de salvación. ¿Se acuerdan cuando Felipe estaba con el eunuco que le comenzó a enseñar un versículo que él no entendía y lo entendió y él quiso aceptar a Cristo? Y ¿sabes qué? Aquí mismo hay un río, vamos a bautizarte. Porque debe ser un acto inmediato de. Conozco un pastor de una iglesia en Estados Unidos que tiene una pila bautismal. Y cuando la gente acepta al Señor, de una vez para el agua. De una vez para el agua. Van aceptando al Señor, pasan adelante y bueno, ahí mismo, hagan la fila por favor. Y después del culto los bautiza. Porque Él cree en esto. Él cree en esto. El bautismo. El bautismo. Debemos hacer una conexión pronto, ¿verdad? Número 3. La santidad. Y otra vez, esto es mío, pero si yo quito esto también, es como obvio. Si yo quito esto también, no es que voy a enseñar. Pero ¿sabes qué? El versículo 22, vamos nuevamente hacia el final del capítulo, dice, pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Este pasaje me dice que este condicional es sumamente importante. No se recibe sin esfuerzo, sino como resultado de una vida santa. Y nuevamente, una vida santa que, y Pablo lo explica escalonadamente, no puede estar viviendo como el perrito que vimos hace un rato, porque así no se cosecha la santidad. El escritor de Hebreos dijo, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y él hace la pausa. Y la santidad sin qué? Sin la santidad, no la vas a ver. Entonces necesitamos vivir un camino de santidad. Necesitamos caminar en rectitud. ¿Es un regalo? Sí, es un regalo, pero tiene su condicionante. Y es un condicionante muy importante. Vivir en santidad. Vivir caminando en santidad. El profeta Isaías, en el capítulo 35, ¿sí? Versículo 8 al 10, ¿no lo puse ahí? Ah, sí, ahí abajo. Capítulo 35, versículo 8 a 10, indica claramente que se establece un camino de santidad y que un pueblo viajará en él. Isaías, el mismo hombre que profetizó el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, lo vuelve a decir. Sabía que ese Mesías que venía iba a establecer un camino nuevo y vivo para que cada uno de nosotros pudiese caminar. Mira lo que dice, vamos a leerlo, dice, habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá ahí ningún león, ni bestia, ni feroz, que por él pase. Allí no se les encontrará, por allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán a ser rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cánticos de alegría, coronados de una alegría eterna. Lo alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán de la tristeza y el gemido. Este versículo me dice que Jesucristo puso un camino por el cual debemos seguir. Claramente el profeta lo estaba anunciando. Pero ¿sabes qué?
No solamente eso, sino que hay que caminar estrecho por ese camino. No hay espacio para ir a la izquierda o para ir a la derecha. No hay espacio para moverse. Es un camino muy angosto. Por eso Jesucristo decía, ¿sabes qué? Que por la puerta ancha entra cualquiera, pero por la puerta angosta entran pocos. Es un camino muy angosto, muy angosto. Pero ¿sabes qué? El Señor te ha puesto todo por delante para que lo puedas transitar. Pero requiere mucho de nosotros. Requiere mucho de nosotros. Debemos darle prioridad a nuestra vida. Y ¿sabes qué? En ese camino no podemos arrastrar al muerto. Al muerto que hablaba al principio, no lo podemos arrastrar. Ese muerto se queda afuera del camino. Y debemos ser intencionales con eso. Nuevamente el escritor de Hebreos dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Jesucristo abrió el camino para el cual tú y yo caminemos, por el cual tú y yo debemos caminar. ¿Queremos el regalo de la salvación? Sí, lo podemos tener, pero en la filita, mantente en la fila, mantente en esa fila que Dios dijo, que Jesucristo estableció ese camino. Por último, vivir en esclavitud. ¿Cómo? ¿Siglo XXI hablando de esclavitud? Sí. Sí. La mayoría de la gente escucha los dos versículos que leímos al principio, 22 y 23, sobre todo el 23, y escucha la frase, la paga del pecado. ¿Se acuerdan del versículo? Porque la paga del pecado es muerte. Y piensan que significa algo así como que la paga que se obtiene producto de pecar. Eso es lo que la gente piensa. Cuando piensan en la paga del pecado es que, bueno, si yo peco, esto es lo que me paga, esto es lo que recibo. O el pago por pecar. Pero sabes que en mi humilde opinión, yo creo que Pablo no se refería necesariamente a eso. Esta es mi opinión y nuevamente, como siempre le dijimos, o siempre les he dicho, y siempre le decimos, cada vez que usted escuche a alguien enseñar aquí, usted anote lo que a usted no le parece, lléveselo a su casa y dígale a Dios, ¿sabes qué, Dios? Revélame a mí esto, yo quiero entender mejor esto. No crea lo que todo lo que uno le dice aquí, por más que uno se prepara y trata de ser bíblico, no crea lo que uno le dice aquí. ¿Y sabe qué? Estúdielo. En mi humilde opinión, yo creo que eso es lo que Pablo no tenía Pablo en eso en mente. No se ajusta al contexto del versículo 22, en contraste con el versículo 23, e incluso con el resto del capítulo, antes de. Romanos 6, 12 al 14, ya lo tenía ahí, perdón. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, por lo que ya no están bajo la ley. Si vamos hacia atrás en el capítulo, ¿qué está hablando Pablo en todo ese capítulo? Y que termina con esos dos pasajes en particular. Pablo está hablando de esclavitud, Pablo está hablando de servirle a un Dios y servirle a otro Dios. Pablo está hablando de rendirse ante esto o a rendirse ante lo otro. Y lo dice claramente, si vamos al 16, 18 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ya no están ustedes esclavos, ya ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pablo, durante todos los 21 versículos antes de llegar al 22 y al 23, habla de eso, habla de que, ¿sabes qué? O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Por ende, para mí, cuando él dice, porque la paga del pecado es muerte, me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando tú sirves al Dios pecado, Él te va a pagar con muerte, pero cuando tú sirves a Dios, Él te va a regalar la vida eterna. No es lo mismo. Y si vamos al versículo 23, Él habla, vamos a ver si lo tengo por aquí,
Pero ahora, no. Él usa la palabra mientras. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras el regalo de Dios es vida eterna. Cuando tú usas el adjetivo mientras, tú estás comparando dos situaciones. Es importante entender, amigos. Estás comparando dos situaciones. Por ejemplo, yo digo, Gonzalo llegó temprano, mientras que Jesús, el fresco, llegó tarde. Estás comparando dos situaciones que están relacionadas una con la otra y son opuestas una a la otra. Cuando tú usas el adjetivo mientras, es entre tus múltiples usos, es para eso, hacer una comparación entre dos cosas. Entonces, si Pablo dice, la paga del pecado es muerte, mientras el regalo de Dios es vida, a mí me está diciendo que estás comparando dos cosas. El Dios pecado te paga, al Dios pecado que servimos, te paga con muerte, pero Dios te regala la vida, vida eterna. Uno te paga porque te debe, porque a todos nos pagan en un salario, o nos pagan por un servicio, o nos pagan, no sé, porque tú hiciste un servicio a la persona, o hiciste un servicio a la empresa con la cual trabajas. Te pagan porque te lo deben. ¿Y sabes qué? El pecado es un buen deudor porque paga. Ese no falla. Ese no te paga a 30 días, ni a 60, ni menos a 90 días. Te paga de una vez. Pero lo bueno es que tenemos un Dios que también paga de una vez. Pero ¿sabes qué? No paga. Regala. 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 No es lo mismo. Y cuando Pablo habla aquí, habla de que estamos sirviendo a ese muerto. No es que el producto de mi pecado es que tengo muerte, no. Cuando tú sirves a ese muerto, entonces Él te paga con muerte. Pero cuando tú sirves a un Dios poderoso, te regala la vida y vida en abundancia. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un pago y un regalo? El pago es lo que se gana, un regalo es lo que no se gana. Un salario es cuestión de una deuda, un regalo es cuestión de una beneficencia. Dios te lo da simplemente porque te lo quiere dar. Ya para terminar, amigos. Yo no sé si tú has recibido el regalo de vida eterna. Yo no sé si tú has abierto tu corazón para eso. Pero si lo quieres recibir, y aún si lo recibiste ya, si en algún momento en tu vida dijiste, ¿sabes qué? Dios, entra a mi corazón. Redímeme, límpiame. Sabes que hay unas condiciones por las cuales hay que vivir. Y probablemente desde ese 5 de septiembre de 1991, que fue en mi caso, hasta ahora definitivamente que ese camino me fui, que no había Waze que me ayudara, hermano. Me fui y créeme que aún hoy en día a veces doy mis tumbos. Pero sabes que nunca es tarde para corregir el rumbo. Nunca es tarde para corregir el rumbo. Si tú quieres recibir ese regalo y quieres estar seguro de que lo vas a recibir el día en que ya no respires más en esta tierra, ¿sabes qué? Deja ese muerto ahí muerto y aléjate de él. El bautismo es algo bueno que hagamos. Vivamos en el camino de santidad. Y ¿sabes qué? Si vas a vivir sirviendo a un esclavo, a un Dios, a un siervo, a un maestro, perdón, sirve a Dios. Sé esclavo de Dios. Sé esclavo de Dios. Porque ¿sabes qué? Él regala vida y regala vida en abundancia. Oremos. Señor, te doy gracias por ese regalo de vida eterna que nos das. Gracias, Señor, porque tú no pagas, tú regalas, Señor. Porque en tu infinita misericordia y gracia, Dios, tú nos das de esa vida eterna, Dios. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de que a veces nos alejamos de ese camino que trazó tu Hijo Jesucristo, ese camino de santidad que hablaba el profeta. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a ser fuertes y no darle vida a ese muerto, Señor. Nos encanta estar arrastrando a ese muerto con nosotros, Señor. Como decía José, si
Si Dios es Dios, vamos a servirle entonces, de verdad. Y ese mismo reto, Señor, siento que tú nos lanzas ahora. Si Dios es Dios, vamos a servirle ya de verdad, sí, ya. Soltemos esos muertos. No revivamos actitudes viejas, Señor. No volvamos al lodo otra vez, Señor. Tú nos has limpiado una vez y para siempre, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad por ese camino que Jesucristo estableció, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Porque solo no podemos. Pero sí hay un deseo de servirte y de honrarte con nuestra vida. De obedecer tus mandamientos, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarlos, próximo fin de semana se va a estar hablando de esto. Un tema interesante, la batalla interior.